¿Cómo fue el proceso de darle vida a esta historia? Pues el proceso primero fue encontrar la historia, fue encontrarme con un regalo en forma de historia, una historia que me contaron un día tomando copas y empezar a investigar sobre esta historia porque me llamó la atención el titular que me dieron y ver que era una historia impresionante de mujeres pioneras, de mujeres que pusieron los cimientos de lo que es el deporte femenino hoy en día, de mujeres que hicieron cosas increíbles para la época, que rompieron moldes, que hicieron cosas muy importantes, pero también cosas muy molestas, que era precisamente obtener ciertos réditos, cierto éxito, cierto rédito económico, que era algo que una mujer no le gustaba que hiciera, no gustara que pasara. Entonces, precisamente por eso, porque eran mujeres que hicieron lo que se suponía que no deberían hacer, esta historia se intentó ocultar, se intentó que no trascendiera y se consiguió que no trascendiera. Y yo cuando me enteré de esta historia, la conocí, empecé a investigar, empecé a preguntar y realmente es que no, incluso en el País Vasco, que es la cuna de la pelota, mucha gente la desconocía y fue como una responsabilidad de decir, he tenido la suerte de ser yo al que llegue esta historia y no puedo dejarlo pasar. Me sentía que era una historia que merecía ser contada y que debía ser contada porque fue muy importante. Y luego el proceso, pues fue primero vender una historia, una historia de mujeres de 20 años, pelotaris, hace 100 años que jugaban a las raquetas, era como una locura, o sea, eran unos elementos que cuando lo escuchaba la gente se quedaban como desconcertados, pero la verdad es que despertó mucho interés y gracias a ello pudimos sacarla a la luz. ¿Qué fue lo más difícil de este proyecto en comparación a los otros que ha hecho? Pues lo más difícil es que, un poquito también lo que hablábamos, la responsabilidad de tener la sensación de que estás contando una historia importante, que más allá de lo que hacemos en la mayoría de las series, que es hacer una serie entretenida, una serie vibrante, una serie que tenga todos los elementos dramáticos para que funcione, aquí estamos contando una historia importante. Y puede sonar pretencioso, pero estamos intentando dar un pellizquito al espectador para que se dé cuenta de que estas mujeres pasaron por cosas que fueron muy importantes, unos obstáculos que fueron muy grandes y que no son tan distintos de los que vive la mujer hoy en día, que después de 100 años no se ha avanzado ni de lejos lo que se debería haber avanzado en cuestiones de igualdad y cuestiones de derechos. Y lo otro que fue un reto, obviamente, fue pues rodar en 2 continentes, que es algo que yo nunca había hecho. Y el reto más grande desde el punto de vista logístico, pues es abordar la época. Yo nunca había hecho una serie de época. Esta es una serie de época laxa. Nos hemos tomado muchas licencias de manera deliberada. A mí me gusta que la época no cree distancia, sino que sea muy cercana. Y hay muchísimas licencias en todos los sentidos que nos hemos tomado, pero es muy complicado de recrear la época. Sí. El elenco es increíble en esta serie. ¿Cómo fue trabajar con ellos para desarrollar sus personajes? Pues fue maravilloso, la verdad, fue maravilloso. Nosotros es cierto que los personajes, como llevábamos mucho tiempo con eso, los teníamos muy definidos, pero aún así, siempre que coges una actriz o un actor, siempre aportan y siempre te sorprenden, siempre dan algún matiz al personaje con el que no esperabas. Ha sido un regalo, porque la verdad es que los actores, yo creo quiero creer, así me lo han transmitido, que han visto el potencial del proyecto en cuanto a que puede ser algo distinto y algo importante y se metieron mucho en la piel de esos personajes, les dieron muchas aristas, les dieron muchos colores distintos y sobre todo les pusieron mucha pasión, mucha pasión. O sea, les veías con ganas de más, estaban encantados con lo que leían, con la manera de dirigirles Jesús Rodrigo, que es el director de Vis a Vis, estaban encantados y estaban entregados. Y eso es maravilloso. Y cuando eso ocurre, lógicamente, hace que los personajes crezcan. Como guionista que soy, es muy complicado, no pasa siempre decir esta serie o estos personajes son mejores de lo que yo había, más completos de lo que yo había soñado. Y aquí me ha pasado. Sí. ¿Qué fue la parte más memorable de filmar esta producción?
Pues la parte más memorable fue terminarla, porque fue un rodaje muy duro, muy duro, muy duro, como digo, en 2 continentes, en 3 ciudades, incluso algunas cositas que rodamos en Francia, y fue muy intenso. También rodar aquí en México, aquí hay otra manera de trabajar, hay otros horarios de trabajo, hay otros desplazamientos, sabemos cómo es la Ciudad de México con el tráfico. Fue muy duro rodar aquí, muy gratificante también, pero vamos, lo más memorable, broma, no es que fuera a terminar lo más memorable, lo más memorable ha sido ver a la gente entregada, ver a la gente, lo mismo que te decía del elenco, ver a todos los críticos de aquí, de allí, verlos entregados, viéndolos dar el 200%, verlos sufrir, verlos pasarlo mal, luego reírse, luego recibir la gratitud o darte la gratitud por estar en el proyecto, y eso fue muy, muy bonito. Y por último, ¿qué puede decirle a la audiencia de Muse TV para entusiasmarlos con el lanzamiento de esta serie? Pues que si les apetece ver una historia distinta, pues esta es Las Pelotaris es una historia distinta, una historia inédita que jamás ha sido contada. Yo siempre digo que como creador, como guionista, a mí me gusta pisar tierra virgen, que no haya sido explorada, que no haya sido pisada por el hombre. Y como espectador también, y creo que al espectador eso también lo agradezco. O sea, abrir una ventana a un universo desconocido, a una historia desconocida, contada de una manera que creo que es moderadamente atrevida, moderna, y que puede hacer que el espectador se enganche y disfrute mucho con ella, pues yo le invitaría a que, si es una persona curiosa, que se asome a la ventana de Las Pelotaris.